Hola a todos. Agradezco la invitación de los doctores Noel Salgado y David Mitre para poder estar con ustedes en este curso precongreso sobre tratamiento de cáncer de recto dentro de las actividades de nuestro número 68 Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, con el tema cirugía mínimamente invasiva para cáncer de recto. ¿Dónde y cuándo? Soy el doctor Luis Espino Urbina. No cuento con ningún conflicto de interés relacionado con esta plática. Y comenzaré diciendo que este curso ha sido planeado y diseñado por parte de los doctores Salgado y Mitre para que ustedes tengan las bases, las piedras angulares del tratamiento del cáncer de recto, independientemente se haga por cirugía abierta o por cirugía de mínima invasión. Y de esta manera debemos todos los cirujanos colorectales dominar la tapificación, por supuesto la anatomía mesorrectal, conocer las indicaciones de neoadjuvancia e incluso hoy por hoy los beneficios que da el TNT, evaluarnos cada una de nuestras piezas resecadas con los criterios de calidad descritos, maximizar los esfuerzos para prevenir las fugas de anastomosis, implementar los protocolos de recuperación acelerada y conocer los distintos abordajes para la movilización del ángulo esplénico e incluso el empleo de ciertos adyuvantes o algunas plataformas que nos pueden facilitar una resección en algunos contextos como la cirugía manoasistida, para que lograr resultados oncológicos y no nos quedemos en eso, sino también conocer los resultados funcionales de nuestros pacientes o las secuelas que provocamos con las resecciones y de igual manera cómo podemos optimizarlas o tratarlas. En segunda instancia, y como es más fácil de esta manera, les diré cuándo no operar por laparoscopía a los pacientes con cáncer de recto. Por supuesto, si carecemos de un grupo multidisciplinario en donde en común acuerdo lleguemos con la participación de todas las especialidades a normar la mejor conducta para cada paciente en particular, si carecemos de esto, pues lo mejor es no operar al paciente e incluso referirlo a donde sí pueda ser parte de esta evaluación. También la cirugía de mínima invasión pasará seguramente a segunda instancia en aquellos pacientes con enfermedad metastásica, ya que en primera instancia hay que saber qué órgano u órganos están afectados. Si el primario rectal es sintomático y requiere paliación o está asintomático. Si dichas metástasis son resecables o cuál es la secuencia óptima de tratamiento para estos pacientes en una discusión dentro de un grupo multidisciplinario. Y si ya llegamos a la conclusión de que el paciente se tiene que operar en determinado momento, contamos con el apoyo de otras especialidades quirúrgicas con capacidades también de aportar o de ofrecer una cirugía de mínima invasión. Nosotros como cirujanos debemos de ser muy honestos y conocer nuestros alcances y nuestras limitaciones. Les presento tres artículos. El primero del 2005 por el doctor Senagor, en el que nos dice que la curva para lograr adecuados resultados para resecciones colónicas izquierdas son de 62 casos. En comparación con este estudio moderno, en donde a dos cirujanos que ellos llaman millennials, se les demuestra o se logra tener una adecuada capacidad quirúrgica y adecuados resultados posteriores a 24 o 26 casos aproximadamente, o este trabajo del DISIS del 2022, en donde ellos definen como falla quirúrgica, ustedes pueden observar la definición, y se alcanza un punto de inflexión para disminuir esa falla quirúrgica alrededor de los 600 casos. Por supuesto, conforme el cirujano vaya operando cada vez más, tendrá mejores resultados y aproximadamente se observa una reducción del 10% de esta falla quirúrgica por cada 100 casos adicionales que esté operando alguien. Otro escenario clínico en donde no les recomiendo en primera instancia cirugía laparoscópica son aquellos pacientes con ganglios pélvicos laterales. Y me baso en esta diapositiva del doctor Oliver Peacock, en donde ustedes además pueden ver un pequeño resumen de las indicaciones para la linfadenectomía y factores a considerar en aquellos ganglios sospechosos de albergar enfermedad metastásica. Lo que hemos realizado en la poca experiencia que tenemos con este grupo de pacientes es convertir a una incisión en línea media infraumbilical y apoyarnos con el servicio de oncología quirúrgica para realizar estas disecciones o estas linfadenectomías. Pero de primera instancia son casos que completarlos de manera laparoscópica, si no tienes el entrenamiento y la experiencia, no es recomendado. También esta diapositiva sacada de este panel de expertos, ustedes pueden observar a los participantes, en donde se les pregunta este caso clínico, cuál sería su recomendación de tratamiento o su conducta a seguir para un hombre de 42 años,
recientemente diagnosticado con un tumor rectal a 6 centímetros del margen anal, en el que la resonancia magnética, además de mostrar el mesorrecto con ganglios, se observa un ganglio de 1 centímetro en la cadena del obturador izquierda. A pesar que dentro del panel de expertos se encontraba Rodrigo Oliva, que eso es, un experto en disecciones linfáticas para cáncer de recto por mínima invasión, pueden ver que el 53% de los que contestaron, cerca de 460 votos, desearían que desapareciera dicho conglomerado ganglionar con la TNT y para no tener que batallar con ello en el transcurso de una cirugía. Esto nos habla de la dificultad de estas resecciones por mínima invasión. Por supuesto, todos aquellos casos localmente avanzados, todas aquellas lesiones T4, en donde la mayoría de nosotros, por lo menos un servidor, me siento más cómodo haciéndolo abierto y de igual manera contando con el apoyo de otras especialidades quirúrgicas. Por supuesto, las guías ya incluyen el poder ofrecer un tratamiento no operatorio a aquellos pacientes con tumores del tercio medio y sobre todo del tercio inferior que tuvieron una respuesta clínica completa a una neoadjuvancia, sobre todo a un TNT. Rápidamente les traigo a colación el seguimiento que la NCCN recomienda en este tipo de población o en este grupo de pacientes. Y les muestro dos casos clínicos distintos dentro de este mismo panel de expertos. En este primero, una mujer de 38 años con un tumor que involucraba el tercio inferior del recto e incluso el complejo esfinteriano, posterior a TNT tuvo una respuesta clínica completa. Y podemos observar que el 82% de cerca de 470 participantes le ofrecían el tratamiento no operatorio o mejor conocido como Watch and Wait. Por otro lado, vean este segundo caso de una mujer de 63 años con un índice de masa corporal, supuestamente una lesión en el tercio medio del recto a 7 centímetros del margen anal. Esta es la resonancia de la paciente en cuestión y tomen mucha importancia o fíjense mucho la relación que tiene la lesión con la segunda válvula de Houston y con algunas otras estructuras, como el útero de la paciente. Llama la atención que para 265 votos aproximadamente, solo el 43% realizaban una resección primaria y el 45% optaban por ofrecerle TNT, sin ningún otro factor que lo indicara, con la esperanza de que esa lesión entre T1 y T2 tuviera una respuesta clínica completa. La única persona que estuvo en contra de ese comentario fue Rodrigo Oliva Pérez. Y es muy importante hacer el comentario o la aclaración que esta lesión es una lesión en el tercio superior o en la unión del tercio superior con el tercio medio del recto. Y que a pesar de que a nadie estaríamos felices ni contentos de operar un paciente con índice de masa corporal de 56, el someterlo a quimio radio neoadyuvante le condenaría o haría que muy probablemente requiriera un estoma, por lo menos de protección. Imagínense sacar un estoma de protección en ese paciente. Pero además, si tuviera una respuesta clínica completa, no podríamos ofrecerle un protocolo adecuado, por lo menos hoy por hoy, según las guías internacionales de Watch and Wait, que dicha lesión no sería factible de alcanzar en el examen clínico mediante un tacto rectal. Entonces, hay que tener precaución de tampoco no abusar con respecto al tratamiento no operatorio y reservarlo solamente para lesiones del tercio inferior del recto y algunos del tercio medio. También me pareció importante la plática presentada en el Congreso americano por el doctor Leslie Stevenson con respecto a, para aquellos tumores del tercio inferior, cuál es el abordaje óptimo, abierto, laparoscópico o robótico. Y es importante mencionar que los objetivos de una protectomía satisfactoria, con la escisión completa del mesorrecto, con el margen circunferencial libre, con el margen distal libre, con cero tasas de conversión y manteniendo la mejor función, ninguno de los tres abordajes ha podido cumplirlos en el 100% de los casos. Y si utilizamos los resultados del estudio Z6051, el Color 2, el Korean y el Alacart, ustedes pueden observar las tasas de conversión, las fugas de anastomosis, la mortalidad, los márgenes circunferenciales y la calidad de ese mesorrecto resecado en cada uno de estos ensayos. Con respecto a resultados oncológicos para recurrencia locorregional, supervivencia libre de enfermedad o supervivencia global, no han demostrado ser superiores al abordaje tradicional o abierto,
Muchos de estos ensayos incluso fueron diseñados con un modelo para mostrar o para comprobar no una inferioridad del abordaje laparoscópico. Nos menciona el doctor Stevenson que en este metaanálisis y revisión sistemática del año pasado, no se ha logrado establecer diferencias con respecto a resultados oncológicos a mediano y largo plazo, a pesar de que en algunos ensayos, al parecer, se obtuvieron mejores supervivencias libres de enfermedad en trayectos de seguimiento, por decirlo de alguna manera, medianos o largos, 4 o 5 años. Pero se requieren más información, se requieren más ensayos para poder corroborar. Y hoy por hoy el abordaje laparoscópico no es mejor que el abordaje abierto. De igual manera, si se incluye una plataforma robótica en el abordaje o un abordaje TADME, transanal mesorrectal, no existe hoy por hoy información de que alguno de ellos sea superior al abordaje abierto. Lo que también nos proporciona en su plática el doctor Stevenson son algunas claves de qué casos podemos predecir va a ser una resección compleja, independientemente se realice de manera abierta o laparoscópica. Por ejemplo, este trabajo en donde se enseña un normograma, si los pacientes tienen un tumor mayor de 3 centímetros, cirugías abdominales previas, un índice de masa corporal arriba de 28, un tumor a menos de 5 centímetros del margen anal, se utilizó radioterapia preoperatoria o el espacio interespinoso es menor de 10 centímetros, conforme más puntos tengamos en este normograma, será más difícil nuestra resección y probablemente con menor calidad oncológica. Este otro ensayo del Surgical Endoscopy del 2020, en donde si el ángulo que va de S1 a S5 por debajo de la sínfisis del pubis, también conocido como ángulo ABD, es mayor a 74.3 grados, esto nos va a predecir no solamente una resección, independientemente del abordaje difícil, sino también probablemente una pieza de pobre calidad. Estos dos trabajos, el primero del Surgical Endoscopy, en donde nos dice que por cada 1 centímetro que aumente el grosor en la parte posterior del mesorrecto, pues vamos a tardar aproximadamente 26 minutos más en el abordaje quirúrgico. O empleando la transposición de reconstrucciones por resonancia magnética con un software, podemos predecir un índice de disección mesorrectal, que al fin de cuentas lo único que nos traduce es que la lesión o el órgano o el mesorrecto es lo suficientemente grande para las dimensiones de una pelvis de nuestro paciente en particular y que con ello esperamos una disección difícil y probablemente asociado a ello una pieza no óptima. Por tanto, debemos de ser muy astutos y elegir bien nuestras batallas. Sobre todo, aquellos casos óptimos para comenzar son pacientes del género femenino delgadas, en donde no tengan múltiples cirugías previas, de preferencia ninguna. Por supuesto, empezar con aquellos tumores proximales, definidos empleando las dos modalidades diagnósticas para ello, la rectosigmoidoscopía rígida y la resonancia magnética. Por supuesto, otra opción de mínima invasión que le podemos ofrecer a los pacientes en los casos en donde se encuentre indicado, pues es un abordaje transanal de mínima invasión. A colación les traigo este caso clínico también presentado en esta sesión de expertos, de un hombre de 38 años en donde se encuentra una lesión a 3 centímetros del margen anal. Ustedes pueden ver dos fotos representativas de la lesión. En este caso, mediante el empleo de ultrasonido endorrectal y resonancia magnética, se catalogó como un T1N0 y el 74% de los que participaron decidieron o ofrecieron una escisión transanal. Es muy importante considerar que a pesar que hoy por hoy está demostrado que aquellos pacientes que se someten a un TAMIS y el resultado definitivo nos indica que requeriríamos una escisión total del mesorrecto para complementar nuestro tratamiento, porque es una lesión T2, porque hubiera algún factor pronóstico, de mal pronóstico en la histopatología definitiva, a pesar de que esto no les cambie el pronóstico oncológico a largo plazo, sí deberíamos delimitar el ofrecimiento de un TAMIS para aquellas lesiones polipósicas en donde consideramos que hoy por hoy no contamos con un componente invasor. Sobre todo si carecemos de un ultrasonido o si no estamos teniendo una adecuada correlación entre nuestros resultados del ultrasonido y el resultado patológico definitivo de dichas piezas. Otra opción de tratamiento de mínima invasión que podemos ofrecer a nuestros pacientes con lesiones metastásicas que requieran paliarse o
En aquellos pacientes con lesiones obstructivas que requieran una descompresión en comparación con un stent, es una colostomía por laparoscopía, con resultados satisfactorios como ustedes pueden observar en este ensayo clínico. Ya en algunos escenarios no podamos completar la decisión del mesorrecto de manera laparoscópica, pero el abordaje de mínima invasión nos puede permitir movilizar el ángulo esplénico antes de convertir o emplear una tecnología, una plataforma mano asistida para también limitar el tamaño de nuestras incisiones. Entonces, también estos conceptos son muy importantes y no consideremos como falla la conversión, ya que no es lo mismo tener una herida sifopúbica que una herida infraumbilical. Por ello, para todos los casos, ya no se digan los que iniciamos de manera abierta, pero para todos nuestros casos laparoscópicos, debemos de tener un adecuado separador, una adecuada iluminación, un servidor en lo personal no opera estas cosas con lupas, pero por supuesto que va a haber quien lo haga y por supuesto que debe de tener sus beneficios, pero no podemos operar un recto o la pelvis si no tenemos separadores San Marx. Y en todos los pacientes ante la posibilidad de una conversión, debemos de contar con dichos separadores. Concluyendo, la cirugía para cáncer de recto es compleja. Hasta el momento, en resultados oncológicos, la cirugía de mínima invasión no es superior a la cirugía abierta. Debemos seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes. Cuidado con los T4. Cuidado con aquellos pacientes con ganglios laterales pélvicos. Empleemos estos normogramas. Revisemos las resonancias magnéticas y tomemos en cuenta estas mediciones que nos hablan de dificultad. Considerar el watch and wait para tumores del tercio inferior con una respuesta clínica completa a la neoadjuvancia. Recuerden que la conversión, por lo menos desde el punto de vista de un servidor, no es una falla, siempre y cuando sea proactiva. Es decir, para que les quede claro, antes de darle en la madre a algo. Si están considerando convertir, traten de liberar en primera instancia el ángulo esplénico. Esto permite minimizar el tamaño de la herida. Y otras opciones de tratamiento de mínima invasión en estos pacientes, para aquellas estenosis rectales del 100% de la luz, sobre todo el tercio medio y del tercio inferior, la colostomía descompresiva laparoscópica. Y para aquellas lesiones, preferentemente pólipos, si tenemos muy buena correlación con nuestros hallazgos ultrasonográficos, para aquellos tumores T1 sin ganglios, el TAMIS. Muchas gracias a todos y saludos cordiales.